Amén a cada uno de ustedes, poderoso Dios. Bueno, estamos aquí, amén, para ya dar comienzo, amén, o la continuación, ¿verdad? Lo que ya habíamos comenzado con el estudio del Evangelio según San Mateo, para hoy poder darle inicio entonces al estudio del Evangelio según San Marcos. Ahora, antes de empezar, la semana pasada o antipasada, pues yo terminé enviando la clase, porque yo las estoy grabando. Pero yo las estoy grabando con el propósito de darlas al final, de que terminemos el curso como tal. Ese era el propósito y es el propósito. Si la vez pasada yo la envié fue por petición de una hermana que se me acercó y ella quería que yo le hiciera un audio. Pero yo no procedí a hacer el audio porque no quise ser justo, por decirlo así, de no proveerle a ella un audio y a los que no estaban también no enviarle un audio quizás con un resumen y qué sé yo. Y por eso fue que yo envié la clase. Si ustedes la tienen, pues guárdenla, reténganla ahí y pues ya al final del curso, pues yo las voy a enviar todas grabadas. Amén, para que ahí pues mientras ustedes cuando estudien, repasan y pues lo tienen también ahí con los detalles que a veces no están en la gráfica, pues ahí la tienen como tal en la clase. Eso es una cosa. La segunda, ¿quién vio la clase? La que yo envié. ¿Quién vio el video? Pero no la escuché toda porque yo hice mucha anotación. Ok, amén. Ok, amén. So, en el chat, Messenger, sí. ¿Ah? Sí, yo lo vuelvo y lo reenvío ya, pero bueno, está ahí como tal. Está ahí. Correcto, exacto. Ok. Y por último, ¿quién pudiera, verdad? Vamos a darle break a los que estuvieron presentes. ¿Quién pudiera en 5 minutos darnos un breve resumen de lo que se habló en esa clase acerca del Evangelio según San Mateo? Bueno, recuerdo que se habla en la clase que el libro de Mateo empieza con la genealogía y que el libro de Mateo fue escrito para los judíos, ya que Mateo quería que los judíos entendieran que Jesús era el Mesías. Por eso él usaba en sus escritos pues, de las profecías del Antiguo Testamento y trajo muchas leyes de referencia. Correcto. Amén. Y que él era un publicano y un cobrador de impuestos. Amén, exactamente. ¿Y eso le daba la capacidad para qué? Para ser ordenado, coordinar y estructurar de la manera que él estructuró su evangelio. Pues esa capacidad que él tenía, pues la aplicó al momento de redactar la historia de la vida de Jesucristo. ¿Ve? Por eso es que, y mire que no falla ni siquiera eso, porque la Escritura dice que lo que ¿verdad? Usemos, no me recuerdo bien el texto, pero hay un texto que dice que usemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos conforme a nuestras capacidades. Entonces hay habilidades que a veces uno adquiere o, ¿verdad? Quizás ya uno tiene, pero uno no se da de cuenta. Él no las descubre, si no se descubren hasta que usted viene al Señor y usted empieza a aplicarla dentro de la obra del Señor y uno a veces se pregunta, pero wow, esto yo nunca no me había dado cuenta que yo tenía esta habilidad. Mateo tenía una habilidad terrible de registrar. Ya, y usted sabe, la hermana Marta es contable de aquí de la iglesia, la tesorera, y ella sabe que eso es todos los detalles, todas las comas, todos los pennies, todos los menos, lo que sale, eso es. Entonces, esa misma habilidad la tenía Mateo. Por eso es que Mateo, pues como decía nuestra hermana, pudo estructurar tan organizadamente desde la genealogía y toda la vida de Jesucristo en ese evangelio como tal. Amén. Bien, ¿quién más quiere compartir algo? Rapidito. Bueno, que el libro se escribió antes de
el año 70 Ujú. antes de Cristo, porque usted dijo que si se hubiera escrito después, pues entonces él hubiera redactado la destrucción del templo. Correcto. Pero no fue así. Correcto, muy bien. También como él estaba cerca de la mamá de Jesús, ¿verdad? De Santa María, que él pudo saber mucha de esta información. Correcto, y eso está bueno porque ahí volvemos a lo que dijimos, que para él poder redactar el nacimiento de, claro, lo sabía por las profecías bíblicas o antiguo testamentarias de los profetas, pero si analiza bien cómo él describe la aparición del ángel, a dónde se le apareció, qué fue lo que el ángel le dijo, a dónde le dijo el ángel a José que fuera, por qué tenía que volver para allá, y esas cosas la pudo adquirir por medio del método de investigación. Además de que fue inspirado a hacer eso, pero como dice ella, pudo haber tenido cercanía a María, a la mamá de Jesucristo, pudo haber tenido cercanía al mismo Señor Jesucristo, que le pudo haber dicho, o al mismo, bueno, ya hay comentarios que dicen que él ya estaba muerto para ese tiempo, pero eso ya eso está de más. Pero posiblemente, vamos a decir que así sea, pueda ser también. El punto es que él aplicó el método de investigación para poder adquirir esa información, porque Mateo no estaba ahí cuando el ángel se le aparece a María, ni cuando se le aparece a José. ¿Cómo él iba a saber que Herodes dio un edicto de mandar a matar a todos los niños menos de 2 años? O sea, esas son cosas importantes, ¿verdad? Saber, y son detalles bien interesantes. Entonces, Mateo, todo lo que él escribió no fue por revelación. Correcto. Y te das cuenta también en el modo que él, por ejemplo, como él recapituló, pero te das cuenta que él siempre va a la profecía que ya estaba escrita, a lo que ya estaba escrito, a lo que estaba establecido. Por ejemplo, a ver si me acuerdo rapidito. La de Moisés. 40 días de Moisés. Correcto, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Sabe? Había un conocimiento de él también de esas cosas. La inspiración es lo que lo lleva a redactar todas esas cosas que él ya tenía también por conocimiento y por vía directa del mismo Mesías. Porque acuérdense, estuvo 3 años con ellos, enseñándole, hablándole. Yo soy la promesa, yo soy el linaje de David, yo soy la simiente de Abraham, yo soy el Mesías, yo soy, y así sucesivamente, detalladamente el Señor pues les habló a ellos. Amén. Entonces, toda esa información que él tenía, junto con la capacidad que él poseía de ser publicano o recaudador de impuestos, la aplicó. Y eso es bien interesante. Por lo menos a mí me fascina saber eso, porque usted dice qué mente maestra tenía este hombre. Cómo ese hombre pudo desde Abraham y entrelazar al Mesías en esa genealogía, en esa línea sanguínea, para dejar por certado, mire, ustedes, este que llegó es el Mesías prometido. ¿Me entiende? Entonces, eso, ¿verdad? Bien fascinante, por lo menos para mí, porque pues, ¿verdad? Muestra la veracidad de, no tanto de la palabra, pero de que el Señor sí, verdaderamente vino, cumplió todas las promesas o todas las profecías, todas las profecías que ya estaban dichas por los profetas del Antiguo Testamento, y las llevó a cabalidad. Amén. Así que muy bien. Entonces, hoy comenzamos con el Evangelio según San Mateo. Una pregunta. Marco, perdón, me quedé con... Está bueno, están prestando atención. Una pregunta. ¿Por qué es que los evangelios, por lo menos Marcos, Mateo, dice el evangelio según San Mateo o San Marcos? ¿Por qué dice según San Marcos? Porque en sí piensan que ellos no lo escribieron ellos mismos. El según es según ellos lo dijeron, según el punto de vista. Ese es el más acertado. No de que no lo escribieron, de que fue la perspectiva y cómo ellos redactaron la información. Por eso es que usted se da cuenta que dice según San Marco o San Mateo,
sea, la palabra según es conforme a lo que ellos pudieron recapitular en ese momento, cuando iban a escribir. Amén. Según él, correcto, exactamente, exactamente. Eso es acá en España. Ajá. Ya eso es como que la hermana Carmen diga algo, yo secunde lo que Eso es la según hermana ella. Carmen diga. Exacto, eso es según ella. dijo, yo lo Correcto, creí. exacto. Pero no es que están dudando de eso. No, es que no. la forma que lo vio. Es la forma que lo A vio. veces como nosotros usamos eso, según él, eso es como que, bueno, no Claro. sabe si es verdad o mentira. Correcto, nosotros le damos una connotación dudosa por la cultura en la que vivimos. Pero mira, como vamos a ver ahora, por ejemplo, que es buen punto que tú menciones eso, ninguno de los evangelios, y esto lo hablamos la semana pasada, la vez pasada, menciona el autor. ¿Se acuerda que hablamos de eso? No menciona directamente yo Mateo, yo Marcos, yo Lucas, yo Juan, os escribo estas cosas. Ellos se mantuvieron anónimos, se mantuvieron, por decirlo así, tras bastidores, pero había un propósito por el cual ellos hicieron eso. Entonces, para abarcar un poco sobre lo que él dice, mire por ejemplo este primer slide. Dice Marcos, al igual que Mateo y Lucas, es una obra en la cual no se da a conocer el autor, ¿verdad? Sin embargo, no hay grandes dudas. Como él decía, nosotros le damos una connotación dudosa. Mayra, ese según el hermano Rance, sí, pero es algo dudoso, no es algo verídico. Más sin embargo, en la comunidad a quienes ellos le comunicaron el mensaje del evangelio, no existían dudas de lo que ellos estaban diciendo. Era indudable. Eso se pone en duda ahora por la gente de ciencias bíblicas y que andan por ahí golpeando la fe de la iglesia. Pero en ese tiempo no había dudas, porque había una confianza de que ellos habían redactado eso. Entonces, ¿verdad? No había grandes dudas en cuanto a que el autor hubiese sido Marcos. Esto se debe a la evidencia externa que atestigua que desde muy temprano Juan Marcos fue el autor. Amén. Por ejemplo, Eusebio el historiador. Y esto es bien importante porque este Eusebio no era cristiano. Era un historiador simplemente. Es como Flavio Josefo. No sé cuántos aquí han leído o escuchado de Flavio Josefo. Flavio Josefo, un historiador, correcto, judío. Y creo que también era romano también, sí. Pero era un historiador, ¿ok? Que se dio la tarea simplemente de redactar los hechos históricos que se dejaron como evidencia palpante. Ahora, él en el año 275 al año 339 después de Cristo cita a Papías, que era un discípulo o un padre de la iglesia. O sea, un historiador citando a un padre de la iglesia. Y lo cita diciendo quien afirmaba que fue el apóstol Juan. Mire la conexión. Un historiador, no cristiano, citando a un discípulo de los apóstoles, Papías, ¿ok? O padre de la iglesia como se le conoce. Y Papías había citado directamente al apóstol Juan. Y Juan atestiguó que Marcos fue intérprete del apóstol Pedro. ¿Está viendo la conexión? O sea que las evidencias son indudables y eran indudables. Papías era un obispo de Hierápolis y se refiere a este evangelio en su obra como exégesis de los oráculos de Jesús. Así fue que Papías lo llamó en su obra. En vez de llamarle el evangelio según San Mateo, me quedé con Mateo. Según San Marcos, él lo tituló exégesis de los oráculos o de los dichos de Jesús. Amén. En unos fragmentos se recogen en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. El fragmento de la obra de Papías que nos interesa dice lo siguiente, que viene siendo este próximo slide. El presbítero, será Juan, dijo también esto. Marcos, como intérprete de Pedro, escribió con exactitud.
aunque sin orden. ¿Por qué se debe eso? Vamos a ver. Analizando. Porque él escribió a las cosas que Pedro predicaba. Él no estaba allí. Correcto. Él solamente escribía lo que Pedro predicaba. Correcto. Correcto. Pero ¿por qué no lo da en orden? Por eso mismo. Era orar, correcto, en el momento, claro. Y vamos a ver entonces, ¿verdad? Más adelante vamos a entrar en el libro como tal y ver algunas cosas, pues, que yo creo que son de bastante interés. Ahora, ves como él dijo, o el pastor lo acaba de decir, todo lo que recordaba de los dichos y hechos de Jesús. O sea, él los redactaba, pero no en orden. Amén. Él personalmente no había oído al Señor, como él estaba diciendo. O sea, Marcos, si ustedes se acuerdan, en el examen repaso, yo pregunté a propósito cuáles eran los discípulos de Jesús y muchos pusieron Marcos, pero Marcos no era discípulo de Jesús directamente. Marcos fue un discípulo de Pedro y también le sirvió como intérprete, que eso lo vamos a ver más adelante. Amén. Yo quiero I want to share con ustedes porque esto se me es gracioso ahora, me río porque, hermano, cuando yo fui para el instituto, a mí me enseñaron todo lo contrario. A mí no me enseñaron así. A mí me dijeron que Mateo, Marcos y Juan ellos estuvieron allí presentes y así fue el por qué ellos escribieron los libros. No. Tú sabes, y yo estaba comentando con tu esposa y lo que, de verdad que yo gasté esos fueron dinero gastados porque en lo que ustedes están enseñando aquí en estos meses, yo he aprendido más de lo que en mi vida pensé hasta que usted no lo dio en clase y no escuché el audio. Tú sabes, a cómo ellos entendieron. Correcto. Tú sabes, ellos por el espíritu, por los testimonios, y porque tenían amigos que tenían amigos para buscar los libros desde el principio. Correcto. Yo no sabía esto hasta ahora. Amén. Ve, eso. Estoy espantada, wow. No, la gloria es del Señor. Ahí vemos entonces, pues, imagínense, tristemente el déficit que hay. Ve, pues. Pero los tiempos han cambiado. Antes se enseñaba de esa manera. Pero hoy en día quieren poner a maestros cuando no son maestros para tapar un boquete. ¿Entienden? Enseñan con su propio conocimiento sin estudiar bien la materia. Aquí hay que estudiar bien la materia para saber dónde verdaderamente. Eso son investigaciones, escudriñar para encontrar estos detalles que en sí muchas veces hay muchos ministros que tampoco saben. No, y quiero añadir eso, ¿verdad? Y abrir este paréntesis. Hablaba algo similar así con Chewy hace unos momentos aquí. Muchas de estas personas, y yo creo que a usted le pasó algo similar o conoce a alguien que le pasó así. Muchas veces estas personas lo que hacen es copy-paste. Y ahora es tan fácil hacer un copy-paste y preparar un bosquejo, preparar un estudio, preparar una prédica y puede hacer que la pegue, por decirlo así. Pero no está el tiempo, no está la dedicación, no está la consagración a Dios para que Dios sea que verdaderamente ministre y pueda, ¿verdad? Pues llevar a cabo el propósito de... Tengo aquí sobre eso. Justino Martín, que escribiendo alrededor de 150 después de Cristo, se refirió al Evangelio de Marcos como las memorias de Pedro. Correcto, correcto. Eso es muy buena información. Y ahí Ireneo, que escribió 185 después de Cristo, le llamó el discípulo e intérprete de Pedro. Correcto, exactamente. Exacto. O sea, estos fueron hombres que eran discípulos de los apóstoles. Papías, si mal no recuerdo, fue discípulo de Juan. Si mal no recuerdo, con también creo que fue, wow, se me olvidó el nombre, pero había otro también. O sea, aquí estamos viendo que la evidencia quedó inequívoca. Y por eso es que yo digo que eso es lo impresionante de esto. Que mientras usted tiene, mire, estos estudios así son de suma importancia en este último tiempo.
Porque tenemos gente, como yo decía la vez pasada, destructores de la fe, que están en contra de las verdades bíblicas e influencian a las masas para poner dudas en las personas. Y quien no sabe esta información los escucha hablar y dice, wow, mira, tiene sentido lo que dicen. Tiene sentido, it makes sense. Y le ponen un poquito de lógica, 2 o 3 textos bíblicos, y usted, si usted no tiene este conocimiento y no se da la tarea de ser diligente a la hora de estudiar, usted cae. Usted cae. Porque lo que hacemos es repetimos como el papagayo. Esto, usted tiene que verificar si lo que yo le estoy diciendo es verídico. Mire dónde yo lo estoy llevando. Yo lo estoy llevando a usted al raciocinio. Espérate, yo tengo que verificar lo que si Salazar me está enseñando es verídico. Usted no se puede quedar con esto, no. Rance lo dijo. ¿Y quién es Salazar? No soy un hombre común y corriente que puedo equivocarme. ¿Está viendo? Entonces, eso es lo que no hacemos. Lo recibimos y lo repetimos como el papagayo. Ah, no, ya lo dijo, el pastor lo dijo, Salazar lo dijo. Ok. Ustedes tienen confianza tanto en él como en mi persona, gloria a Dios por eso, pero por encima de eso, usted tiene que llevarlo ¿a qué? Al análisis crítico, a tener convicción. Mire, denle un aplauso a Dios por eso. Convicción propia. Que usted no crea porque yo le estoy diciendo que usted crea por convicción propia. ¿Está viendo? No, es una realidad hoy en día, se ha abierto una puerta bien, ¿verdad? Para bueno y para malo, ¿verdad? Porque se ha abierto el conocimiento, pero un conocimiento errado, ¿entiendes? Muchas veces hay un conocimiento errado que sin tener la capacidad y sin tener la información correcta la están dando. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo recibe esa información y sigue repitiendo, se repite la historia. Entonces, por eso es importante, yo me gozaba hoy con Rance porque yo decía, tú sabes que cada maestro que tú sabes, cuando yo aprendí eran maestros que enseñaban. Hoy en día no, hoy en día están con el dinero. Pero, tú sabes, cada maestro tiene un detalle, tiene un especial. Y no porque yo había cogido el evangelio, pero cada maestro tiene algo específico, muy diferente a todos los maestros. Usted puede recibir esa misma enseñanza a otro maestro que sepa, te va a decir una cosa, lo mismo, pero usted va a aprender siempre algo. ¿Entiendes? Tú sabes. Y uno, pues, como yo digo, recapacitando otra vez, dándole memoria, porque es bueno estudiar, es bueno pasar el repaso, ¿me entiendes? Tú sabes. Hay cosas que nos olvidamos a través del camino porque no somos una computadora de tener, ¿verdad? Como cualquier aparato de eso. Pero sí, me monta esto, me monta eso, pero es verdad, esto es verdad. Estoy apoyando a esto porque verdaderamente es necesario, porque hay mucha confusión en estos últimos tiempos y muchas preguntas y muchas dudas. Y aquí, pues, ¿verdad? Usted va a tener, ¿verdad? No porque sea Rance, porque esto, ¿verdad? Es que analizar, porque antes de Rance de esto yo estudiaba a Rance a ver qué filosofía tiene, de dónde viene. Así que aproveche, que esto es free, para aproveche. Sí, no, claro, hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Sí. Una pregunta, ¿puede ser posible que de la forma que uno estudie le administre a cada alumno diferente? Claro que sí. ¿Cómo así? Que si es posible, de la forma que uno estudie y abarque información, le puede administrar a cada persona diferente. Ministrar en el sentido de suplir una necesidad. No, cuando usted está dando en la clase, a cada uno de nosotros va a administrar algo de esa clase, claro que va a administrar. Sí, en ese sentido sí, claro que sí. Sí. Lo que pasa es que yo pensé que ella estaba tratando de decir como que si le revelaba algo diferente acá. But I got it now, I got it. Sabes que no todo el mundo aprende igual. Correcto, amén. Ella a lo mejor lo aprende de una manera, no que lo ve de otra forma, sino que lo aprende de otra manera. Ella lo aprende de otra manera. Exacto, sí, amén. Eso es. Tranquilo. No. Cuando usted vea que yo hago un highlight así es porque eso pues tiene bastante importancia. Okay, yo sí. pensaba que estaba
tengo un examen. Eso es lo que No, yo no puedo revelar esos secretos. Sale con sorpresa. Yo no puedo revelar esos secretos. Vamos aquí. Ok, entonces, ¿verdad? Como ya habíamos quedado, él personalmente no oyó al Señor Jesucristo directamente, sino que por medio de los dichos de Pedro, pues él pudo entonces, ¿verdad? Aprender y saber todo lo que el Señor hizo. El apóstol había adaptado su enseñanza a las necesidades de los oyentes. Y eso es bien importante porque cuando nos adentremos un poquito en el libro como tal, vamos a ver, lo vimos con Mateo, por qué Mateo usó esta estrategia, por qué Mateo fue a la genealogía, por qué Mateo se dio la tarea de ser tan explícito y tan detallado en muchos aspectos de la vida de Cristo que Marcos no redacta. Está viendo, como decía la hermana Jennifer, Mateo empleó muchas costumbres judaicas en su evangelio. Mas, sin embargo, Marcos no, muy pocas. Y hay un porqué sobre eso. Amén. Pero sin intención de componer un relato ordenado de las palabras del Señor, como estábamos hablando. Así pues, Marcos no se equivocó al poner por escrito las cosas tal como las recordaba. ¿Se acuerda? Cuando hablábamos lo del discipulado. El maestro, en este caso, el maestro de Marcos fue ¿quién? Pedro. Entonces, ¿qué hacía Marcos como discípulo de Pedro? Le prestaba atención y recordaba y lo escribió tal cual. ¿Está viendo? Y eso es lo que requiere también el Señor de nosotros como discípulos de Él. Que redactemos, que nos memoricemos, que nos comamos el rollo, como decimos nosotros, y lo enseñemos tal cual a otro. ¿Para qué? Para que se cumpla la gran comisión, a ser discípulos a todas las naciones. ¿Está viendo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado a guardar. Amén. Gloria a Dios. Seguimos por acá entonces, ¿verdad? Porque su única preocupación no fue omitir ni falsear nada de lo que había oído. O sea, él fue exacto en lo que él escribió, en lo que él redactó. Ahora, fecha. Creo que la vez pasada lo hablamos de que algunos piensan que Marcos fue escrito, que fue el primer evangelio escrito. Pero eso es solamente una teoría. Ok, eso hay muchas personas que lo piensan, hay otras personas que no lo piensan. Pero para disipar quizás, no sé, cuestiones o dudas y qué, la realidad del caso es que entre las primeras comunidades cristianas no había ese conflicto o ese cuestionamiento de que, espérate, Marcos lo escribió primero, Mateo fue primero, Lucas fue primero o Juan fue primero. Lo que más a ellos les interesaba es que sabían quién lo había escrito. ¿Sí me entiende? Ahora, si Marcos logró escribir ese evangelio primero, pues no hay ningún problema. Lo importante es que quedó registrado. ¿Ve? Pero por eso es que es una teoría entre muchos teólogos, muchos pensantes bíblicos, pues sugieren que Marcos, ¿verdad? Fue que se escribió primero porque pues ellos entienden que Mateo se valió del evangelio de Marcos para redactar el evangelio según Mateo. No sé si me entienden. Dime. Estaba leyendo, saben, en ese pensamiento, pero otros piensan que no haría sentido que Mateo copie de Marcos cuando Mateo estuvo y Marcos no. Por eso mismo te digo que ese pensamiento está como que en el aire, por decirlo así. Hay una gran parte que dice que sí, por el punto que te acaba de mencionar, pero hay otros que no. Ahora, vamos a hacer un pequeño de análisis crítico. ¿En qué año que se escribió? ¿Ah? ¿En qué año se escribió? No, sí, ajá, exacto. Vamos a hacer un pequeño análisis crítico. Ok. ¿Qué tiene más sentido? ¿Que lo haya escrito Mateo primero o Marcos? Para mí, Mateo. No tanto por eso, por lo que él dijo. Porque él estuvo ahí. Él fue testigo ocular. Entonces tiene más sentido
Tiene más sentido que posiblemente Mateo haya escrito primero que Marcos. ¿Ves? Pero eso se abre a la posibilidad. Eso se abre a la interpretación. Ya me entiende. Se abre a lo que, por decirlo así, en su libre pensamiento usted se incline más. Eso no es una cuestión de, ¿sabes? Que debe de ser tan conflictuoso. Pero es interesante saberlo y tenerlo en mente, esos pequeños detalles. Por eso, como la otra vez que había dicho que yo había escuchado, y que hace sentido de que la razón por la cual dicen que Marcos fue el primero es porque en nombreología Marcos edita muchos nombres de las personas que estuvieron en los hechos, en lo que pasaron en las historias por repercusión a las personas, como Pedro. En ciertas áreas él no menciona el nombre de Pedro, como cuando le corta la oreja o algo así. ¿Por qué? Porque si nombraba a Pedro, pues ya los romanos iban a saber quién hizo eso. Sí, pero en realidad eso no mostrar evidencia de que lo haya escrito primero. Eso simplemente va a la estructura de cómo él estructuró el evangelio. Entonces que se dice que en cierta manera hay muchos nombres que fueron omitidos por esa razón. Algunos fueron omitidos, otros los puso. Correcto. Eso es para dar base. Los que no tenían mucha importancia, lo que Pedro. Correcto. Exacto. Por eso digo, se debate ese pensamiento. Amén. Ok. Pero no es una cosa ahí como que sea exactamente. Probablemente, recuerden que las fechas siempre lo tenemos que encerrar en los aproximados. Lo que sí sabemos por certero es que todo el Nuevo Testamento, si usted se acuerda, se escribió en los primeros, ¿cuándo? Bueno, 70 al 100. ¿Cuántos son esos? 30 años. Los 30 años después de Cristo. En todos esos años, ¿cuánto dan para el año 100? 50 años. 50, 62 años. Entre 30 y 70. ¿Está viendo? Entonces, en 50 años aproximadamente se escribieron todo el Nuevo Testamento. Después viene la destrucción del templo fue en el 70. Creo que Pablo habla de eso en el último capítulo, más o menos de las fechas, que ellos comparan más o menos. Pero no hay una fecha. Sí, no, siempre son aproximados, siempre las fechas son aproximadas, pero lo que sí se sabe es que, vamos a ver, ya en los primeros 100 años, en ese primer siglo, ya todos esos escritos ya estaban, como se acuerde, como papiro, como pergamino, ya estaban como tal escritos. Amén. Entonces, Marcos probablemente fue escrito entre el 60 a 67 después de Cristo. Según una antigua tradición, Marcos escribió su evangelio en Roma para los creyentes romanos, a diferencia del evangelio de Mateo. El de Marcos contiene poca referencia al Antiguo Testamento. Y eso vamos a ver más adelante por qué Marcos, más o menos como decía Chewy, omitía ciertas cosas del Antiguo Testamento. ¿Por qué Marcos no fue tan específico, tan detallado en esos asuntos de referencias del Antiguo Testamento? Pone especial empeño en explicar por qué se le llamaba intérprete. Por esto mismo, porque él se empeñó en explicar las costumbres judías y traduce las expresiones. ¿Ve? Usó referencias muy pocas, pero cuando las utilizó, las interpretaba. Le daba la interpretación, porque al público que él se dirigía no iban a entender. Eran griegos, romanos, gentiles, que viene siendo gentiles cualquier persona, nación que no es judía. Amén. ¿Verdad? Y traduce las expresiones arameo palestinas al griego que se habla en Roma, que se hablaba en Roma en el siglo I. Amén. Entonces eso también es importante saberlo, porque cuando usted comienza, ¿verdad? Yo entiendo que esto como base, ¿verdad? Pueda ser, ¿verdad? Le va a dar una mayor comprensión cuando usted, ¿verdad? No digo comenzar, pero no tanto eso, pero cuando usted vaya a estudiar, ¿verdad? Vamos a decir en este caso los evangelios. Cuando los vuelva a leer, cuando se vuelva a dar la tarea, usted va a decir, óigame, ahora entiendo por qué Marcos escribió así. Ahora entiendo por qué Marcos empezó de esta manera, por qué Mateo de esta manera y así sucesivamente. Y eso es la importancia de estos estudios.
¿Ve? Y mire, el pastor decía algo bien interesante. Usted le pregunta, no voy a decir todos, pero algunos de los predicadores hoy en día, esta cosita y puede hacer que no la sepan. Y no es porque la estemos dando aquí, es que lo que se proyecta hoy en día es que hay una escasez de hambre de estudiar la palabra. La gente no quiere estudiar. La gente más fácil, como dijo la hermana, quizás pagar para ir a un instituto por las credenciales. Toma, ya estoy aprobado. ¿Está viendo? Pero el estudio minucioso, eso nadie lo quiere hacer casi mente. Bueno, yo conozco a gente que quiere ser pastores, quieren estudiar psicología pastoral, toda clase de cosas, sin tener el llamado. Correcto, correcto. Todo esto ahora pues, se ha vuelto una propaganda. Que hoy en día pues, cualquiera puede ser un pastor, correcto. Pero no como antes, que necesitaban estudiar verdaderamente, los exámenes eran fuertes y que ponían estudiar. Correcto. Entonces, a ver, hay que ser bien diligente. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:15 que procuremos presentarnos delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra. ¿Está viendo? Entonces nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que ser diligentes a la hora de estudiar la palabra, para que cuando nos presentemos delante de Dios como obreros no haya de qué avergonzarse. Señor, yo tracé tu palabra. Señor, yo estoy trazando tu palabra según tú me la das. Señor, esta encomienda tú me la diste, yo la he cumplido. ¿Ves? No haya de qué avergonzarse delante de Dios. Porque a veces se escuchan unas cosas, hermano. Mire que, bueno, usted tiene una idea de lo que por ahí se escucha. Rapidito. También que si uno se preocupa y usted aprende, en el momento que usted tiene que poner las palabras, ya usted las sabe, pero también el Espíritu Santo de Dios claro. llega ahí con la unción claro que sí. santa y el poder, entonces las palabras van a convencer a la persona, porque ya usted las sabe, entonces Dios se encarga de traértela en el momento y hacer el efecto. Exacto, eso es amén. Eso es un amén grande. Y eso es bien importante también, porque a veces pues nos basamos más en el intelecto. Yo conozco, pero no hay nada de esencia. Pues aquí hay una combinación. Aquí está el conocimiento bíblico, la vida de oración, ¿verdad? La relación con Dios, que ahí incluye ayuno, oración, ¿verdad? Todos los ejercicios espirituales que tenemos que hacer para poder ser efectivos. El pastor tiene una palabra, él dice, ¿efectivos es que usted dice? Para ser efectivo en todo lo que usted emprenda. Que donde yo no llegue, donde él no llegue, usted llegue. O sea, usted no se puede sorprender que Víctor no sea el próximo de un maestro de una universidad bíblica. No. No estoy profetizando. No, pero mire, pero la realidad del caso es que uno no sabe de aquí lo que pueda salir. No. Yo le dije a una persona y le dije, salía algo bueno. ¿Me entiende? Entonces, lo importante es que cuando usted, como predicador, como predicadora, cuando usted se pare al frente de un público, usted tenga confianza de lo que usted va a hablar. O sea, que usted conoce lo que usted va a hablar. Que usted no está hablando allá a lo loco, no, él me va a llenar la boca. No, eso no trabaja así. Eso no trabaja así. Déjeme seguir por acá porque... Amén. Pues bien, continuamos para seguir. Todo esto sugiere que escribía para personas no versadas en la religión y prácticas judías. También es verdad que el de Marcos contiene, o el Evangelio de Marcos contiene más palabras latinas que los otros evangelios. En una palabra, el ambiente del evangelio según San Marcos es romanos. O sea, la audiencia a quien Marcos se estaba dirigiendo, yo creo que fue Marcos, yo estoy mezclando los nombres hoy, que el hermano Chewi dijo era Roma, era una audiencia romana. Amén. Pero también, obviamente, había de otras nacionalidades, pues, que podían. Maestro, permiso, ¿eso qué quiere decir versadas? ¿Qué es eso? ¿A dónde? En la slide anterior. Que dice
que lo escribió para personas. O sea, que no eran personas adiestradas en las prácticas de los judíos. No practicaban eso. Exacto. Que no eran... Sí. Ponle entre comillas, no practicantes de eso. Sí, entonces seguimos aquí, ¿verdad? El primer asunto que sobresale es qué significa intérprete. Eso es bien importante saberlo. Posiblemente era que Pedro fue la principal fuente para la escritura. Yo más bien dijera seguramente. Porque, ¿verdad? Las dos fuentes que mencionó Víctor son bien acertadas también. De hecho, Papías, vuelvo y repito, citó a Juan directamente, al apóstol, de que Marcos fue intérprete del apóstol Pedro. Por otro lado, es evidente que Marcos puso los eventos de acuerdo a los conceptos que quería transmitir, de acuerdo a su teología, o sea, conforme a lo que él quería llevar a cabo para la audiencia que él estaba llevándole el mensaje. Marcos organizó su material en forma creativa respondiendo a las necesidades de su auditorio, como estamos hablando. En los primeros años del cristianismo fue incuestionable que Marcos fue el autor de este evangelio. Y eso es algo que pues deberíamos, ¿verdad?, tener bien en cuenta, de que pues si no había dudas en aquellos primeros siglos, ¿por qué debe de haber dudas ahora? ¿Está viendo? Si hay evidencia palpante, evidencia por donde quiera, que los hechos que se registran en la escritura, o sea, no se ponían en duda, ¿por qué ponerlos en dudas ahora? Amén. Vamos a mirar algunos textos bíblicos donde se menciona Marcos, pero con un nombre añadido que es Juan Marcos. Y eso se debía, pues eso era una costumbre que tenían también, que se le daban dos nombres como tal. Vamos a Hechos, capítulo 12, versículo 12. Solo vamos a ver los nombres como tal. Pastor, antes de seguir, si usted quiere añadir algo en adición, usted me... Sí. Hechos, capítulo 12, versículo 12. Alguien que busque Hechos 13, verso 5. Vamos a ver, sí, capítulo 13, verso 5. Vamos a ver dónde está mencionado Marcos como tal, dentro de los primeros discípulos, de los primeros apóstoles, por decirlo así. Amén. Alguien que busque Hechos 15, 37 al 41. Cada uno que busque uno diferente, por si acaso. Ok. ¿Quién busca Hechos 15, 37 al 41? Chewy lo va a buscar. Segunda de Timoteo 4, 11. ¿Quién lo busca? Ok, la hermana Naomi. Y Colosenses 4:10. ¿Quién lo busca? Amén. Ok, vamos allá. Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿En la casa de quién? De Juan. De María, la madre de Juan, que por su sobrenombre tenía Marcos. Ahí usted puede ver que se le conocía como Juan, pero como Marcos como sobrenombre. Pudiera decir, exactamente. Es como también Mateo se le conocía como que también. Exacto, Leví. Pedro, Simón, correcto. Ya usted puede ver que bíblicamente, pues, eso se empleaba también. Eso que él tenía nombres judíos y nombres griegos también. Eso también se daba. En esa época había una mezcla. Ahí en aquel lugar donde hablaban hebreo y hablaban griego. Griego también. Entonces Marco era muy intérprete de eso. Y por eso que dicen los eruditos, ¿verdad?, que Pedro no hablaba griego. Correcto, exacto. Porque recuérdese, ¿cuándo fue? Yo creo que fue cuando estaba Pedro y Juan delante del sacerdote, que dijeron, ¿no son estos hombres del vulgo? ¿Cómo ellos hablan ahora? O sea, las personas de bajos recursos no dominaban muy bien el griego.
pudiera ser que dominaban lo básico. Cuando se enfrentaron al concilio, correcto, ellos mismos dijeron que estos no son hombres que eran de vulgo, de no buen... hablar, exactamente. Entonces, esa clase media no dominaba muy bien el idioma griego, a diferencia de Pablo, que era un hombre de muchos idiomas. Y Marcos también, pues, es por lo cual él fue, ¿verdad?, el que redacta este evangelio. Hechos 13:5. Amén. Y llegando a Salomina, anunciaba la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudantes. ¿Ve? Se movía entre los primeros discípulos. Era ayudante de los apóstoles. Correcto, pero Juan Marcos, el intérprete de Pedro, se movía entre ellos. Él asistió al apóstol Pedro en su primer viaje misionero. ¿Ve? Eso es bien importante saberlo, porque ahí usted puede ver, pues, que, óigame, estaba entre ellos, se movía entre ellos, miraba las maravillas que ellos hacían también. ¿Está viendo? ¿Iba a decir algo? No. Él estaba también con Pablo, ¿verdad? También. Por eso que lo caracterizan como evangelista. Como un evangelista, correcto. Y un enfoque bien interesante, yo creo, de los cuales Marcos trata de llevar a cabo, es la evangelización. Es llevar el mensaje del evangelio. Marcos 16:15, y por todo el mundo predicar el evangelio a todas las naciones, al que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, este será condenado. El evangelista, correcto. Aunque todos ellos, ¿verdad?, en cierta manera fueron evangelistas en parte porque evangelizaban, pero a Marcos se le dio más el título que a los demás. Pero que donde estando él también es testigo del poder del Espíritu Santo. Claro. Él está en el medio. Él está en medio de ellos, él está viendo todo lo que ellos están haciendo. A ellos no me sorprendería si cuando Pedro le pasó la sombra de Pedro, que él no estuviera ahí. ¿Me entiende? O sea, él vio esas cosas. Él y Pedro eran los más cercanos en todos lados, porque él recompartía todo lo que decía Pedro. Correcto. Pedro no tenía tanta letra. Hechos 15:30. Sí. Ahora que hablamos de eso, de evangelista y discipular no es lo mismo. Correcto. O es lo mismo evangelizar que discipular. No es lo mismo. No es lo mismo. No. Porque hay personas por ahí que te preguntan como que es lo mismo, evangelizar y discipular. Entonces, yo creo, no sé si así, quiero que me lo explique, que evangelizar es usted hablar del evangelio. Correcto. Pero yo considero que el discipular es usted sentarse con una persona y enseñar. Esto que estamos haciendo. Perdona que me interrumpa, título de ser discípulo tocaría al maestro. Discipular, maestro, sí. El título de discipular tocaría al maestro. Evangelista, pues evangelizar, correcto. O sea, el mismo nombre te lo dice, evangelizar. O sea, es llevar la palabra, evangelizar a las almas, predicarle el evangelio, las buenas nuevas de que están en una condición pecaminosa, pero que hay una salvación para sus vidas. A veces uno se encuentra con personas en las calles que por lo menos quieren imponerte eso. Sí. Entonces, bueno, uno sabe para usted tener la Claro, porque mire, yo nada más le citaría Mateo 28, 19, 20. Ahí te dice la orden que hay que ir, evangeliza y haz discípulo. Son dos cosas diferentes. Vete y anuncia el evangelio, evangeliza. Pero como consecuencia de la evangelización, tú los discipulas. A ser discípulos. O sea, ahí mismo te lo está diciendo. No veo por qué deberían, ¿verdad?, mezclarlo. Pero es bueno saberlo, como usted dice, para poder tener base bíblica de que son dos cosas muy diferentes. Sí. Ok, Hechos 15, 37, 41. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Correcto. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos
que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Correcto. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Exacto, ahí fue uno de los viajes misioneros que fue Marcos, era asistente, sucedió un conflicto y pues ahí es donde se separa Bernabé y Pablo. Muchas veces hay personas que yo he escuchado decir que ellos se dividieron por un conflicto, se dejaron de hablar, nada que ver. Porque más adelante si usted sigue buscando, ellos vuelven y se encuentran. Hubo un pequeño desacuerdo, yo no voy para acá, él no me es útil ahora mismo, tú te vas con él, yo me voy con él. Es como decir, no, pues no vamos a ir para allá, vete con el hermano Cheo y yo me voy con el pastor. Y agarramos a Víctor y nos vamos al viaje misionero y ustedes van a predicar allá también. Eso fue todo. Un malentendido que no hubo conflictos entre ellos como tal. Amén. Entonces, ese se da el conflicto y aquí está cuando Pablo manda a buscar a Marcos porque entonces le iba a ser útil para la obra. Segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ve. Primero hubo un conflicto con él. Marcos hizo algo, ¿verdad? Algo pasó. Pablo no quedó muy contento con eso. Pues no me lo voy a llevar ahora. Pero cuando va con Timoteo y está hablando con Timoteo, le dice, ahora mándamelo a buscar, porque ahora sí me es útil. Amén. Vamos a Colosenses 4:10. Sí. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Ve. Y ahí entonces, ahí nos dice que era familiar de Bernabé y que ya ahí estaba más involucrado en la obra misionera. Amén. Ya él estaba dando instrucciones, ya estaba dando, ¿verdad? Como dice ahí, mandamientos y todas esas cosas. Rapidito, apunten este texto bíblico, donde el mismo Pedro hace mención de Marcos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 12 al 13. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 12 al 13, dice de la siguiente manera: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Ahí Pedro mismo directamente hace referencia a Marcos y lo llama como su hijo. ¿Ok? Entonces, eso es bien interesante también. Filipenses Filemón, el único capítulo 1, verso 22 al 24, dice: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, mis colaboradores. Ahí menciona a quién en adición. ¿A quién más? A Lucas. Ya Lucas entonces ya había entrado en escena. Ya estaba entre ellos. Ya era conocido como un discípulo, como un seguidor del Señor Jesucristo. Amén. Y puede ver también, ¿verdad? Yo también hice mención de este texto porque pues menciona más personas. Es como estábamos diciendo en varias ocasiones, pues que ellos ya tenían discípulos. Ya ellos enseñaban y ese es el trabajo que nos toca hacer a nosotros. Evangelizar, como decía la hermana, o a veces el pastor dice, ustedes lo pescan, ustedes me lo traen y yo lo
Aquí, ¿me entiende? La doctrina es aquí. Es en la iglesia, es acá, no es allá afuera. Por eso es que cuando usted vaya a evangelizar afuera, usted no puede hablar ahí de maquillaje, que si de moño, que si de pelo largo, que si de pantalones. No, mi hermano, usted tiene que procurar la salvación de esa persona. Del amor de Cristo. Claro, mira, estás en una condición pecaminosa, tú estás en una condición peligrosa, pero ¿sabes qué? Hay un Cristo que murió por ti. Hay oportunidad para tu alma. ¿Qué le va a decir usted a una persona de pelo largo? No, mi hermano, no. Hay que. Que si hay pastores, que los diezmos, que si. No, mi hermano, usted no va a la calle a hablar nada de eso. Olvídese de eso. Toca predicar el evangelio. Amén. Exacto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Comentario. Comentario, añadidura. ¿Todo vamos bien? Bien. Gloria a Dios por eso. Vamos acá. Puede hacer que caiga bien. Los receptores. El Evangelio de Marcos, estamos aquí. El Evangelio de Marcos está dirigido a los cristianos de origen pagano, o sea, los de Roma en aquel entonces. Recuerde que Roma siempre ha sido pagana desde sus inicios. Desde que salió en escena, Roma siempre ha sido pagana. El uso de las palabras arameas con la traducción. Aquí vamos a ver un poquito de textos bíblicos. Vamos a Marcos 3:17. Exacto, receptors, la audiencia, los que estaban recibiendo el mensaje. Marcos 3:17, Marcos 5:41. ¿Quién busca 5:41? Marcos 7:34 y Marcos 14:36. Vamos, la primera. 3:17, ¿right? Sí. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijo del trueno. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo en estos versículos? La traducción del arameo al latín. Exacto. ¿Por qué él estaba haciendo eso? ¿Quién me dice? Porque no era judío. Ellos no entendían la traducción. Eso es uno. Pero ¿qué es lo que yo estoy buscando como tal? ¿Por qué él lo hizo? Porque eran los receptores los que estaban recibiendo. Eso es sí. ¿Él era qué? Traductor, era intérprete. Por eso es que él se dio esa tarea. Por eso es que él se dio la tarea de interpretar todas las palabras y algunos aspectos judaicos que él utiliza. 5:41. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi. El muy famoso Talita cumi. Es niña, aquí te digo, levántate. Exactamente. Talita cumi. Capítulo 7, verso 34. Amén. Levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, se abrió. Ve. Exacto. Eso es importante que nosotros sepamos. Ahora, cuando usted vaya, como yo dije al principio, cuando vaya a leer o estudiar, ¿verdad? Estos evangelios o estos libros, pues ahora usted va a tener una mayor comprensión. Usted va a saber por qué él traducía, por qué él decía esto, por qué él dejó de mencionar al apóstol Pedro, por qué él, ¿verdad?, omite ciertas cosas y por qué añade ciertas cosas. ¿Está viendo? Esas cositas que a veces, pues, ¿verdad? Una pregunta, ¿quién sabía estas cosas aquí? Además del pastor y creo que la hermana también. Yo escuché de que él era intérprete, pero no sabía por qué él decía, a ti te digo, levántate, Talita cumi. Correcto. No sabía por qué él decía, Talita cumi, después así te digo, levántate. Exacto. O sea, yo lo escuchaba, pero no tenía la base. Correcto, porque es como lo que... El por qué. Y eso es bien importante también. Cuando usted vaya a estudiar la palabra, cuando vayamos a estudiar la palabra, todo esto es lo que se le llama contexto histórico, contexto general.
O sea, usted no puede, yo no puedo apreciar la escritura con una mente según mi costumbre. Yo tengo que saber el por qué se escribió, cuándo se escribió, para quién se escribió. Porque si yo no sé eso, voy a formar doctrinas de textos bíblicos aislados que no nos compete y que no deberían de ser doctrinas. ¿Está viendo? Entonces, al poder entender estas cosas, ahora, como ella decía, ahora entiendo por qué le decían intérprete. Yo lo escuchaba, lo citaban los predicadores, pero ahora sé por qué. Y esa es la importancia, ¿ves? Ahora usted va a entender y mientras usted vaya estudiando, y esto se aplica para el estudio general de la palabra. Sí. No tengan miedo, chica. Pregunta. Porque en Mateo, y ahora estaba leyendo San Marcos, que cuando Jesús escogió a los 12 discípulos, dice Juan. O sea, ¿son dos diferentes Juan o es el mismo? No, diferente. Pero es lo que estábamos viendo ahora mismo en este slide. El sobrenombre que se le dio a él se llamaba Juan, pero se le dio por sobrenombre Marcos. Sí, correcto. Si él era discípulo de Pedro, ¿por qué Juan lo menciona? Como discípulo de Pedro. No, él no lo menciona. No, porque ese Juan es el apóstol, no este Juan Marcos. Por eso, exacto, son diferentes. Correcto, claro. Yo aprendieron de los apóstoles que Sí. Jesús escogió. Son discípulos de ellos. Correcto. O sea, que el Juan que menciona Mateo es el apóstol, el que escribió el evangelio de Mateo, bendito sea Dios, de Juan y el Apocalipsis y las 3 epístolas de Juan. Otro Juan. Es Marcos, el que hoy estamos viendo que fue intérprete y discípulo de Pedro. Y Juan el apóstol, el cual Cristo el discípulo amado. Exacto. Y Pedro fue el discípulo también. Entonces, es relata la historia la vivencia de Pedro. Igual que Juan el Bautista, que fue decapitado. Eso era como los exacto, como los correcto. No, incluso Marcos habla de Juan el Bautista en el primer capítulo. Correcto. Capítulo 1 empieza con esa historia de Juan el Bautista. Ok, me perdí por acá. Eso ya lo sacamos de la casa. Sí, no, pero ya. 14:36. Sí. ¿En dónde está la traducción ahí? En Abba. En el 14:36 no lo hemos leído todavía. Léelo. Vamos aquí. Es importante, si cualquier duda o cualquier pregunta, no sea ocho ni nada, no, claro, cualquier pregunta es necesario para que usted no vaya a confusión. No se le explica aquí la palabra y deje esa timidez. No. Ahora no le gusta, después se va a soltar. Yo no hablaba. Yo tampoco. Ya veo lo que tú dices. Para que sí, ya veo. Ya veo lo que tú dices. Pero que él no lo dice abajo de la traducción del Padre. Correcto. Sí. Ok. Tienen la idea conceptual, ¿verdad? De las traducciones y demás. Ok. Vamos aquí. Este lo voy a leer. Esto está bien chiquito porque era bastante, pero yo se lo voy a mandar. No, yo se lo voy a mandar. Ah, sí. Yeah, I should have separated them, but okay, el propósito del evangelio. Marcos da la impresión de que su evangelio tenía más de un propósito en su escritura. Lo más sobresalientes son hacer que las buenas nuevas fueran accesibles a los gentiles. Por eso es que el pastor ahorita dijo el por cual también se le llamó evangelista. Porque uno de sus enfoques era hacer mayor énfasis en la evangelización. Amén. Roma era una ciudad gentil, aunque ahí también vivían muchos judíos atraídos por el comercio y los negocios. Considerando la carta de Pablo a los cristianos de Roma, a la iglesia
pertenecían tanto gentiles como judíos. O sea, ahí había una mezcla. Ahí había una mezcla de creyentes judíos y creyentes gentiles también. All right. Pero Marcos, por la razón de que había una iglesia mixta, es por lo que estábamos hablando, que él interpretaba muchas cosas que los gentiles no iban a entender. Amén. Un evangelio escrito para una iglesia mixta, como les dije, así tendría que explicar cuidadosamente las palabras y costumbres judías, como ya lo hemos venido hablando, para que los lectores no judíos pudieran comprenderlo. Esto es lo que hace Marcos, y en ese sentido es un evangelio para los no judíos, los gentiles y los de afuera. Esto también explica por qué Marcos no cita tanto el Antiguo Testamento como lo hace Mateo. Mire, vamos aquí al capítulo 1 rapidito. Marcos, sí. ¿Cómo comienza el evangelio? Ajá. ¿Cómo va el verso 1? Sí. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Sigue. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de sus calzados. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Cómo empieza Marcos el evangelio? Anunciando la venida de Jesús. ¿Por qué? Preparando el camino. Preparando el camino. Entonces, él inicia el evangelio redactando ¿qué? A Jesucristo. Inmediatamente va a los principios del ministerio. Bueno, antes obviamente porque menciona a Juan el Bautista, pero usted me entiende, él va al grano. Él no comienza ni con la genealogía ni de ninguna otra forma, porque su enfoque era resaltar a Jesús como el siervo, como el Hijo de Dios. ¿Está viendo? Entonces, ¿qué hace Marco? Marco obvia toda la genealogía. Y además la obvia, ¿por qué razón? No era de interés. No iban a entender tampoco. ¿Quién leyó la lista que yo mandé de todos los textos bíblicos que hablaban de las diferentes genealogías en el Antiguo Testamento? Estúdienlo, repásenlo. Porque eso le da una mayor comprensión. ¿Verdad? Lo repito bastante, pero ¿por qué es que Mateo relata la genealogía y Marcos no? Eso es en mayo, ¿verdad? Esta clase empezó en mayo. ¿Usted está hablando de esta clase o del principio? No, del Evangelio de Mateo. En abril fue. Sí, yo empezamos en abril. Sí, la semana, sí. Sí, 2 semanas pasadas. Sí, la última clase. Yo lo mandé en el... Ya, yo creo. El inicio era la ciudad de donde se fundó el papel que se usó para escribir. Ya. Todo, sí, yo mandé cuando mandé los sí, yo se los mandé con... Sí. Pero entonces, pues entonces,
Marcos esquipea eso. Él lo obvia porque, como dijo el hermano Víctor, no iba a ser de interés para los gentiles y no iban a entender. ¿Cómo es eso que del hijo de David que engendró no lo iban a entender? Entonces, porque los gentiles no, los judíos solamente lo iban a aceptar si era de la descendencia judía. Si claro, no era judío, no lo iban a aceptar. No lo iban a aceptar. Por eso él era importante. Correcto. Exactamente. Entonces, usted se da cuenta que inmediatamente después de que él anuncia el relato de Juan el Bautista, va directamente a donde, al bautismo, porque ahí es donde se inaugura el ministerio del maestro. Es en ese momento que se inaugura. Ahí es donde usted escucha que dice, como dice por ejemplo el verso 11 de ese mismo capítulo, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En ese momento se inaugura el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. En el verso 14 da las primeras palabras de su prédica, que son ¿qué? ¿Quién lo lee? Se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Exacto. ¿Te ve? Ahí usted puede ver uno de los puntos que hablamos, el énfasis que hace Marcos sobre la predicación del evangelio. Y cómo él resalta eso, él va directo a las primeras palabras del maestro. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado y predicar que el evangelio. ¿Está viendo? Por eso que lo llaman el evangelista. Correcto. Porque está predicando a Cristo. Exacto. Todo evangelista tiene que predicar a Cristo. Es correcto. No hablar de ninguna de otra cosa. Entonces, mire esto, rapidito. Usted ve que dentro del capítulo 1, Marcos habla de la predicación de Juan el Bautista, habla del bautismo de Jesucristo, habla de la tentación del maestro y bueno, el encabezado lo dice bien, Jesús principia su ministerio. ¿Ve? Jesús llama a cuatro pescadores. Él redacta todos esos sucesos en ese capítulo nada más. Mas, sin embargo, Mateo no lo hace de esa forma. Mateo primero empieza como la genealogía. Después, ¿qué? No, el nacimiento de Jesús. Después de la genealogía. Después, en el capítulo 3, es que Mateo se va a la predicación de Juan el Bautista. Ya vamos por ¿cuántos capítulos? 3. En el capítulo 4 es que entonces Mateo habla de la tentación de Jesucristo. En ese mismo capítulo 4 da el relato de que Jesús principia su ministerio, llama a los 12 apóstoles o llama a 4 de ellos, ¿ve? Pero en el capítulo 10 de Mateo le da entonces un espectro más amplio de todos los que él llamó. Aquí solamente le da el nombre de 4. ¿Está viendo? Y en el capítulo 5, ¿qué es lo que se habla de Mateo? La bienaventuranza. Entonces, usted puede ver las grandes diferencias que hay entre los evangelios. Esas son las diferencias que hay entre los evangelios. No es que ellos opinaron distinto acerca de la vida de Cristo, sino que el modo de ellos redactar había una gran diferencia, pero todos hablaron de ¿qué? De lo mismo. Lo mismo que decía la hermana cuando hizo la pregunta. Correcto. Es por ejemplo, nosotros estamos aquí, se cayó esta mitad del techo y hay alguien aquí, lo golpea, hay 2 personas aquí, lo golpean. Ahí están ellas 3. Aquí está el pastor, estoy yo, está Chewi. Ellas nada más vieron cuando ellas estaban en el piso golpeadas. Ese va a ser su testimonio. Nosotros vimos lo que causó que ese techo se cayera. ¿Está viendo? Ahora la hermana Jackie y la hermana Jenny llaman a la ambulancia y a la policía. Nosotros nos vamos allá para mantener el orden entre las otras personas.
Ve, cuando ellas vienen para acá, ellas no están viendo que ustedes los demás están tratando de quitar los pedazos de techo, sino que ya lo que se enfocan es que hay 2 personas heridas en el piso. Ya hay 3 testimonios, pero va que al mismo suceso, cuando llega la policía, recoge la información, 3 diferentes, un testimonio aquí, un testimonio acá, otro testimonio acá, pero todo va a lo mismo. Eso es lo que pasó con los evangelios. Así de sencillo. Porque usted va a escuchar personas que le va a decir, pero es que Mateo dice una cosa y Marcos dice otra. Bueno, pero es que hay un porqué. Y usted lo puede ver si estudiamos minuciosamente cada evangelio y somos diligentes a la hora de emplear el estudio. Mire, no hay confusión ninguna. El que se confunde es porque quiere, porque se deja ministrar por el enemigo. No, y algunas veces tú sabes por qué se fue, porque este evangelio iba a llegar a todas las naciones y tenía que ser así, porque si no llegar a diferentes países, ¿entiendes? Tú sabes, tiene que ser por la razón, pero todo bien el suceso, escuchar el suceso. Porque ahora mismo Marco le escribe a los gentiles. Correcto. Mateo le escribe a los judíos. O sea, su información era para los judíos. La información de Marco es para los gentiles, para Roma, los oyentes, los griegos que estaban ahí en aquella época. ¿Entiendes? Por eso que relata, para que el oyente creyera en su Cristo. Exacto. Claro, porque ellos iban a llevar a cabo la necesidad de los oyentes que ellos estaban transmitiendo. Es como cuando estábamos hablando de la evangelización. ¿Cuál es la necesidad de los que están afuera? La salvación del alma. Dale la palabra del evangelio. Las buenas nuevas de salvación. No, y sabes que todo tiene relación. ¿Por qué? Porque la forma que Jesús le predicaba a los discípulos era para que ellos entendieran. Claro. Entonces cada uno de los autores del evangelio predicaba conforme a la herramienta que tenían en la mano, como dice usted, y también conforme al oyente. Correcto. A la necesidad, a la capacidad que tenía el oyente. Exactamente. Por eso es que nosotros no le podemos predicar a una persona que no conoce de Cristo como a un atrasado, porque no tienen el mismo conocimiento. No. Hay que usar herramientas diferentes, pero para llevarlo al mismo. Claro, Pablo dijo en una ocasión, de muchos, yo me voy a ganar algunos. Pablo dijo también, a los griegos me hago griego, a los judíos me hago judío. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Según la necesidad, pues yo me acoplo. No es que Pablo estaba diciendo que, por ejemplo, a los griegos, pues yo me voy al paganismo. No, porque mire, es que vemos, mire hermano, por eso es que yo digo, mire, las herramientas están aquí. Están aquí, lo que pasa es que nosotros nos complicamos la vida demasiado. Yo siempre digo, son herramientas que uno recibe para nuestro diario de vivir, para mantener ese escoger en Cristo, en la vida cotidiana del Evangelio de Cristo. Todo está aquí. Exacto. ¿Alguna pregunta al respecto? Todo, verá, este slide prácticamente resume lo que hemos venido hablando también. La necesidad, el propósito que cumplía el evangelio, a quién se estaba dirigiendo. Ve, por ejemplo, Lucas capítulo 1, verso 4, que no vamos a entrar ahí, pero usted se da cuenta que se dirige a un específico, a alguien en específico, a un personaje, a un individuo. ¿Está viendo? Y hay un propósito por el cual se dirige a ese individuo. O sea, cada evangelio aplicó o vamos a decir, se dirigió según la necesidad de la audiencia que él estaba hablando. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No, y ahí vemos que todos somos útiles. Correcto. Todos somos útiles de una manera u otra. O sea, por eso es importante eso. Que como eso, esa es la enseñanza de eso también. Que yo no puedo quizás decir una cosa, pero yo sé que nuestro hermano Chico va a alcanzar en esa área de todo, ¿cómo dice esa palabra? Complementamos. Y la otra, ¿cómo es? No, de la otra. Complementamos todo lo que Dios quiere para su gloria. Exacto. Ok, este slide viene hablando, ¿verdad?, de prácticamente de lo mismo, pero yo se los pongo ahí para que ustedes lo tengan ahí como tal, sobre el propósito, a quién se dirigía, ¿sabes? Lo agarré de diferentes fuentes, pero para que usted vea que, ¿sabe? Hay evidencia de más.
hay evidencia de más. Evidencias externas y evidencias internas. Vamos a ver, os voy a poner a pensar. ¿Cuáles son las evidencias externas? Externas. Las que no están en la Biblia, que son de los historiadores de esos tiempos. Exactamente. ¿Y las evidencias internas? Las que están en la Biblia. Las que están ahí. Pudimos ver dónde estaba Marco, entre quién se movía, dónde vivía. ¿Ve? Familia de quién era familia de Bernabé. ¿Cuántos sabían que él era familia de Bernabé? ¿Ve? Lo asistió en sus primeros viajes misioneros. Hubo un conflicto, después lo dejaron solo, se devolvió y después lo volvieron a llamar. ¿Usted me entiende? Y ahí pues... Siempre se mantenía ocupado. Claro. Laborando en todo oficio. Correcto, exacto. Ahora, ese momento que estaba radicado, ¿por qué se fue? ¿Habrá escrito el evangelio? No sé. Porque eso fue al principio, ¿no fue? En el primer viaje pues se apartó. Y después Sí, estaba con Bernabé. Ok, vamos aquí. Marcos describe, esto es bien importante también. Marcos describe a Cristo como un rey activo, enérgico, rápido en sus movimientos, batallador, conquistador. Recuerde que le estaba hablando a una audiencia romana, ¿verdad? ¿Y en qué se destacaba Roma o el Imperio Romano? En vencer, en fuerza, en milicia, en reinado, en poder. ¿Está viendo? Entonces es cuando tú analizas las características que Marcos resalta de Jesucristo, te da a entender a quién le estaba hablando. A una audiencia que se destacaba por el poder, por la autoridad, por el dominio, por todo lo que le daba pompa a ellos y los ponía como un imperio amenazante. ¿Está viendo? Un vencedor sobre las fuerzas del mal. ¿Qué le gustaba a Roma? Vencer. A Roma, al imperio romano, le gustaba vencer. ¿Ve? La forma en que Marcos habló de Cristo resultaría especialmente interesante a los romanos. Espérate, este hombre era vencedor. Este hombre venció la muerte. Déjame saber quién es él entonces. Déjame prestarle atención. ¿Te ve? Ahí aplicó también la sabiduría de Dios. Un rey, espérate, un rey, un conquistador, alguien rápido en sus movimientos, batallador, conquistador. No, este hombre me interesa saber quién es él. ¿Está viendo? Entonces lo hizo interesante a los oyentes para poder captar su atención. Amén. Gente que, pues, como estábamos diciendo, gente que por su codicia de poder había subyugado al mundo. ¿Qué es lo que hacía Roma? Conquistaba. ¿Quién fue? ¿Qué imperio fue el que destruyó el templo en el 70 después de Cristo? Pues Roma. Por medio de Tito Vespasiano. Entonces ellos oprimían. ¿Sabe? Ellos tomaban a la fuerza. Entonces, al Marcos emplear a este Jesús como un rey, como un conquistador, como alguien que venció la muerte, pues le iba a captar la atención. ¿Por qué? Porque interesados en saber quién era. ¿Ah? Ellos estaban interesados. Claro, les iba a interesar, porque ellos se destacaban como en esas áreas. Amén. Entonces dice, su reinado es mucho más extenso, hablando del reinado de Jesucristo. Su armadura mucho más efectiva. Y su gobierno infinitamente más duradero que cualquiera que pueda organizarse aquí abajo. Además, sus victorias son mucho más honrosas porque le concede a los conquistados participación en la gloria de su conquista. Eso somos nosotros. Él venció. ¿Qué dice Pablo? Nosotros somos más. ¿Está viendo? La gloria que él tenía nos las dio a nosotros. Linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa, coherederos de las promesas, con promesas mejores. Por eso es que yo no entiendo por qué la gente quiere estar viviendo subyugado a los asuntos de la ley, que si esto, que si guarda lo otro. Mire, mi hermano, nosotros tenemos mejores promesas. Tenemos la gracia. ¿Sabe? Entonces, cuando comprendemos esta cosa, mire, el evangelio
eso es una hermosura. Ellos lo convierten en una carga. Claro, lo convierte en una carga cuando no lo es. Para nosotros es dulce. Pero eso mismo lo dijo. Mi yugo es Fácil. Ligera mi carga. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Coger cosas de Antiguo Testamento. Claro, y ponemos carga, oprimimos al pueblo, y a eso no es. Ellos mismos no pueden llevar, dice la Biblia. Y se ve en este tiempo. Ahora, ¿cuál es el yugo del maestro? Dime tú. El amor. El amor. Vamos aquí. Ese es el yugo del maestro, el amor. Ok, ya estamos, yo creo que ya estamos terminando. No sé si... Eso es astucia. Ok, vamos ya terminando. Este es el último. Vamos a ver una pregunta sencilla. ¿Cuántos capítulos está compuesto Marcos? ¿Y Mateo? 26. 25. 28. Ok, terminamos con esto. El estilo de Marcos no es pulido, pero como bien dice, este es un comentarista, un teólogo, J.B. Phillips, está lleno de vividos destellos de realismo. Marcos retrata a Jesús como un hombre fuerte y muy humano. O sea, pues Marcos también resalta la parte humana de Jesucristo, pero no omite el hecho histórico de la encarnación. Eso lo leímos en el capítulo 1, cuando habla de que Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, él resalta tanto la humanidad como la divinidad también. Lo vemos en el bautismo también. Espérese, me fui. Lo vemos en el bautismo cuando, ¿verdad?, viene sobre él el Espíritu Santo y se oye la divinidad. Ahí se ve también la Trinidad y pues ahí vemos la divinidad también y la deidad, la plenitud de la deidad. Era él ahí en ese momento. El propósito del evangelio era dejar claras las obras de Jesucristo, el Hijo de Dios, y hacerlas constar por escrito antes que pasaran los años. Eso también es importante, porque figúrese usted que los apóstoles hubieran muerto o estos discípulos hubieran muerto. Quizás no se hubiera escrito, quizás no se hubieran redactado. Entonces ellos se dieron la tarea, primeramente por inspiración del Espíritu Santo, de redactar toda la vida de Jesucristo en lo que pues ya hoy conocemos como la Biblia o la palabra de Dios, para cumplir, como dijo el maestro, llevar a todas las naciones el evangelio de salvación. Y eso usted lo ve en el mismo hecho cuando Pentecostés. En ese momento se repartieron lenguas como de fuego. ¿Con qué propósito? Para que se comenzara a esparcir el evangelio. O sea, en ese momento comenzó el cumplimiento de Mateo 28, 19, 20. Porque en lengua hebrea no se podía predicar. ¿Me entiende? Entonces, eso es también importante saberlo. Habían transcurrido 30 años o más desde la muerte y resurrección de Jesús para los perseguidos cristianos de Roma y sus alrededores. El recuerdo de la muerte de nuestro Señor traería gran consuelo y fortaleza, sin mencionar el nacimiento ni la niñez de Jesús, lo cual, como dijo el hermano Víctor, lo cual no interesaría al populacho esclavo de Roma o la popularidad o la audiencia, la población. Inicia su relato con la aparición del precursor de Jesús, que fue Juan el Bautista. Presenta el ministerio público de Juan el Bautista y luego el de Cristo, su pasión y su resurrección. O sea, Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente. ¿Alguna pregunta? Yo quería comentar. La cual dije como el Corán, o aquello que no sabe mucho. El Corán sabemos que es el Islam es una religión que está surgiendo y ya lleva muchos años. Ellos compilaron los dichos de su profeta 200, 300 años después de él haber muerto. Por eso es que el Corán tiene, aunque es una mentira, pero tiene hecho en el cual ahora mismo los mismos musulmanes están descartando esos hechos. ¿Por qué? Porque no es
lo que se dijo como nosotros en los primeros años, sino que fueron 200, 300 años después de Mahoma haber muerto. Sí, correcto. Y quiere recopilar todas esas cosas. Exacto. Entonces podemos ver, ¿verdad?, la importancia de todas estas cositas, de esta información, estos detalles, que a veces, pues, ¿verdad?, no nos damos la tarea a veces, pero es bueno, pues, que estos estudios se den y así, pues, nos profundizamos más en la palabra, y eso también como fin despierta hambre en nosotros para seguir estudiando y buscando y siempre tener el fundamento sólido que es la palabra y no dejarnos engañar sobre cualquier otra cosa, porque hay muchas personas por ahí, pues, que verdad, lamentablemente, pues, son destructores de la fe, y estas cosas que nosotros estamos aprendiendo aquí hoy, ellos la niegan y muestran, según ellos, evidencias de que es todo lo contrario. Entonces es bueno saber esto también para poder presentar una buena defensa del evangelio, que cuando lo vayan a cuestionar usted sepa, mira, esto pasó por esto se dio por esto se dio aquí, esto. Claro, exactamente. Entonces usted no queda claudicando en dos pensamientos y cuando viene a ver, fuapiti, y lo enredan. No. Mantengamos una vida, una relación sana con el Señor y un método de estudio sano y diligente para poder seguir así, ¿verdad?, creciendo y ahí vemos los cambios, ahí vemos el trasfondo de lo que es los evangelios. Correcto. Nos puede ayudar. Exacto, y así pues, como dice el apóstol Pedro, el que hable conforme a la palabra del Señor. Amén. Así que no sé si hay algún otro comentario, pregunta. ¿Todo bien? A la 1, a las 2, a las 3. Amén. Hasta aquí mi parte y que el Señor les bendiga.